Si eres nuevo con nosotros, estamos en una serie titulada Dedicados, y hoy el título del sermón será Dedicados a su palabra o a la enseñanza. Estaremos leyendo en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. De nuevo, si eres nuevo con nosotros, vas a poder seguir con la proyectora aquí atrás de mí en la pantalla. Si eres de casa, nos encanta traer nuestras Biblias y utilizarlas aquí juntos. Y con eso les voy a pedir a todos si se pueden poner en pie para leer la palabra de Dios juntos. Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47. El libro de los Hechos viene después del Evangelio de Juan, de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Pueden tomar su lugar. Esta escritura nos viene después del sermón del apóstol Pedro en el capítulo 2. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, se acuerdan. Si no estuvieron, breve información para ayudarles a ubicar en el contexto de la historia. Después de que Jesucristo ascendió a estar a la diestra del Padre, Él envía su Espíritu Santo. El Espíritu Santo cae sobre los discípulos y los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, y fue en el día de Pentecostés. Y cuando descendió el Espíritu Santo, descendió en forma de lenguas, y estos hombres empezaron a hablar en otras idiomas de hombres. Estos galileos empezaron a hablar en otros idiomas de otras regiones de Judá y de Israel y de esa área conocida. Y cuando sucede eso, hombres de diferentes áreas dicen: no son estos galileos, entonces ¿por qué están hablando en nuestro idioma? Y después de eso Pedro dice: bueno, ellos habían dicho, los que estaban escuchando estos hombres hablar en sus lenguas, ellos dicen: estos estos tienen que estar borrachos. Y Pedro se levanta y dice: no están borrachos, es solo la tercera hora del día. Entonces era muy temprano, eran incapaces de ser borrachos en ese momento. Pero luego les da un sermón del Evangelio de lo que hizo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo y cómo Jesucristo cumple las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, y que Él es el Mesías? Y les dice a los judíos: ustedes lo crucificaron, lo entregaron a las manos de los romanos mediante el plan predeterminado de Dios, y lo crucificaron. Después de dar el sermón, estos judíos que escuchaban, muchos de ellos dicen: ¿qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo? Y dice Pedro: arrepiéntense y sean bautizados en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces nos dice Lucas en el libro de los Hechos que en ese día, en un día, 3,000 creyeron y 3,000 fueron añadidos a la iglesia. Entonces el versículo 42 nos está dando a conocer cuál fue la vida de la iglesia después de este evento. Y en el versículo 42 él dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo primario, eso es lo más alto, la más alta prioridad que tenía la iglesia, era lo que era la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Y ahorita vamos a empezar a ver por qué eso fue de alta prioridad.
Y esto va contra lo que nosotros hemos visto en la cultura de la iglesia, especialmente aquí en los Estados Unidos, y no sé si también sucedió en partes de México y Latinoamérica, pero hubo un movimiento que inició en Chicago, Illinois, con una iglesia enorme ahí, un movimiento que se enfocaba en construir todo el servicio del domingo de los creyentes para poder alcanzar más incrédulos. Entonces, ellos no querían hacer nada, el método de ellos era eliminar cualquier obstáculo para el incrédulo llegar y sentirse en casa. Empezaron a cambiar lo que es una predicación exposicional para una predicación práctica que les podía dar claves en cómo vivir, en vez de, y removió la necesidad de hablar de verdades espirituales que iban a ofender a los incrédulos. Pero el problema con eso es que nosotros sabemos, todos sabemos los creyentes, que hay necesidad de ser ofendido por el Evangelio para poder llegar a la fe en Cristo Jesús. El Evangelio siempre va a ofender. Porque el mensaje del Evangelio es esto, es que tú no eres lo suficiente bueno. ¿Y qué ser humano quiere escuchar que tú no eres el suficiente bueno? El mensaje del Evangelio es que todos existimos en pecado y en pecado alejados y apartados de Dios. ¿Quién quiere pensar que ellos que no son buenas personas? Entonces el Evangelio siempre va a ofender, pero esta iglesia y muchas iglesias después, hasta yo también por un tiempo yo empecé a pensar, bueno, pues esto es buena idea para poder atraer más gentes, pero el problema es que lo más y más que me puse a leer la palabra de Dios, especialmente el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento, me di cuenta que el domingo, la reunión de los santos, la congregación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, eso se trata de ellos, de los santos, no se trata de los incrédulos. Que lo que nosotros hacemos cada domingo se trata de nosotros, se trata de nuestro Dios, se trata de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y se trata de dar la verdad, no se trata de tratar de ser atractivo a cualquier otra persona fuera de lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso quizás ustedes van a decir, pues pastor, no son una iglesia, no somos una iglesia de evangelización. Y les digo, sí lo somos, solo que nosotros creemos que el corazón transformado es el instrumento más utilizado por Dios en estos días para poder llevar el evangelio a alguien más. O sea, eso no elimina la necesidad de ser evangelístico en lo que hacemos, pero no vamos a cambiar lo que Dios nos ha llamado a hacer cada domingo porque queremos ser una iglesia que de atracción para los demás. No, 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 eso no es lo que queremos hacer. Nosotros queremos ser un cuerpo y una iglesia fiel a Él, mediante siendo fiel a su palabra y siendo instruidos juntos para poder vivir el ministerio en nuestra congregación, sirviendo el uno al otro en humildad y en el amor de Cristo y llevando el evangelio mediante el corazón transformado hacia los demás. Pero este tipo de movimiento fue un tipo de movimiento súper fuerte aquí en los Estados Unidos. Muchas iglesias cambiaron su forma de ser, cambiaron cómo llevaban el ministerio de los niños, cambiaban el tipo de música, cambiaron cómo predicar, y todo fue simplemente para poder crecer en números. Crecer en números. Pero lo que yo veo aquí en Hechos capítulo 2 es que cuando la iglesia es fiel a la verdad, Dios es el que está añadiendo a la iglesia. Y ese es el tipo de crecimiento que nosotros buscamos como iglesia. Yo no busco tratar de llevar una iglesia que es de atracción para toda la ciudad de Laredo y crecer en miles y miles y miles. Eso no es el plan ni el método nuestro. La meta para nosotros es que cada persona que llegue aquí pueda llegar a la fe en Cristo Jesús, ser asimilado al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y vivir el propósito de glorificarlo a Él mediante la vida con los creyentes. Eso es muy sencillo. Ahora, yo sé que si lo hacemos bien, Dios va a añadir hacia nuestra iglesia, pero nosotros tenemos que seguir siendo fiel. Siendo fiel y para poder ser fiel les quiero llamar la atención a lo que dice Hechos capítulo 2 versículos 42 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué enseñaban? ¿Quién les dio la enseñanza? ¿Y cómo sabía
los nuevos creyentes, los 3,000 que llegaron a la fe, cómo supieron ellos que lo que enseñaban era verdad? Pues eso está en los versículos 42 y el 43. Si se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, iglesia, les propongo que ellos se estaban dedicando a las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo es la persona que le dio la enseñanza a los apóstoles. Y quiero también decir que si hoy en día una iglesia busca ser fiel a Dios y a la palabra de Dios, sigue siendo una iglesia que sigue enseñando las enseñanzas de los apóstoles. Y si nosotros nos dedicamos a las enseñanzas de los apóstoles, todavía hoy nos estamos dedicando también a las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles o apareciéndolos, eso, durante 40 días y hablándoles, perdón, de lo relacionado con el reino de Dios. Es decir, que aún nosotros podemos leer los evangelios y sabemos que durante la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, esos 3 años que estos discípulos estuvieron con Jesucristo, ellos estuvieron recibiendo enseñanza tras enseñanza tras enseñanza. Pero algo sucedió después de la resurrección. Lo que sucedió fue que estos apóstoles llegaron a la fe real en Cristo Jesús. Lo que les hacía falta por fin lo tenían en completo. Sí es Dios, sí es el Mesías. Tomás lo recibe como Señor mi Dios. ¿Por qué? Porque Él resucitó entre los muertos, se presenta a Él y Él cumplió lo que había dicho. Él les dijo, Él les dijo, pueden destruir este templo, pero en 3 días lo voy a reconstruir. Quizás ellos estaban pensando del templo físico, no, él estaba hablando de él mismo, de su cuerpo. Él resucitó entre los muertos. E iglesia, fíjense, después de resucitar entre los muertos, por 40 días estuvo presentándose a ellos y siguiendo en las enseñanzas. Uno de los evangelios nos dice que en estos tiempos Jesucristo empezó y siguió enseñándoles a los discípulos todo lo que se relacionaba con él del Antiguo Testamento. Y estas son las enseñanzas que ahora ellos tenían. Y sabemos que durante la vida de Jesucristo hubo muchos milagros, prodigios y señales. Sabemos que Él resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y sabemos que aún los enemigos de Jesucristo no podían negar lo que Jesús estaba haciendo. De hecho, está escrito que ellos lo quisieron matar por causa de estos milagros. Eso sí fueron verdad. Pero ¿qué hacían estos milagros? Estos milagros Dios los hacía mediante su Hijo amado Jesucristo para poder confirmar lo que Él estaba enseñando. Entonces estos nuevos creyentes en el versículo 43 del pasaje de hoy dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba afirmando las enseñanzas de los apóstoles, así como lo afirmó en la vida de Jesucristo con milagros, señales y los prodigios. Entonces, sabiendo esto, esta gente a este momento eran 3,120, quizás un poco más, pero ellos se dedicaron a lo que era la enseñanza. Ellos anhelaban la enseñanza. Ellos se reunían con una esperanza de poder seguir creciendo y creciendo en el entendimiento nuevo de este evangelio, de este mensaje que ahora estos apóstoles están compartiendo sobre un hombre que fue crucificado y resucitó en el tercer día.
Y ellos ahora escuchan que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías de mesiánicas, de que Él iba a venir, de que Él iba a sufrir. Isaías 53 ahora se les hace súper real a ellos porque dicen, ahora conocemos al hombre sufriente, quien es Jesucristo. Pero ellos seguían y seguían continuamente, no dejaban de estar dedicados a ella. Iglesia, eso es algo que marca nuestra iglesia y necesitamos seguir con este valor como iglesia. Y yo sé que en el último año, 2 años, muchos se han agregado a nuestra iglesia y siempre nos han escuchado hablar de la importancia de la palabra y la palabra y la palabra. Se han ido a la clase de membresía que estamos invitando a todos. Si no eres un miembro oficial, viene una clase de membresía en septiembre y queremos invitar a todos a formar parte de, para ser parte de. Pero en esas clases ustedes van a escuchar que nosotros valoramos la verdad, valoramos predicar la verdad de una manera precisa, de una manera relevante. La palabra de Dios tiene que existir en nosotros, no simplemente como algo que hacemos los domingos, pero algo que está en lo más profundo de nuestro ser, algo que nosotros de nuevo anhelamos, que vivimos y queremos glorificar a Dios mediante ello. Nosotros tenemos que confiar que esta palabra viene de Él. Si viene de Jesucristo y se lo dio a los apóstoles y los apóstoles los escribieron y nosotros ahora lo tenemos, tenemos las enseñanzas de Jesucristo en nuestras manos. Tomar ventaja del recurso por lo cual hombres, grandes hombres han muerto, han dado su vida para nosotros poder tener la palabra de Dios en nuestras manos. La reformación que existió en el 1500. Esa reformación inició con la necesidad que decía el hombre, que unos hombres decían, grandes hombres de Dios decían, la palabra de Dios tiene que estar en las manos de cada persona. Todos tienen el derecho de leerlo, todos deberían tener el derecho de poder estudiarlo. Y tanto fue la convicción de ellos que estuvieron dispuestos a morir por esa causa. Y ahora vivimos en una cultura que en vez de tomar a ventaja de este recurso que tenemos, siendo la palabra de Cristo Jesús, la enseñanza de Dios, la enseñanza de Jesucristo, dado a los apóstoles, ahora dado a nosotros, no tomamos a ventaja de eso. Se nos olvida que sangre ha sido derramado para poder esto llegar hacia nosotros. Tanto fue la prioridad para otras generaciones que literalmente dieron su vida, derramaron su sangre para poder pasárselo a los creyentes. Pero hoy solo quiero de nuevo invitar a nuestra iglesia a tener este tipo de mentalidad donde la palabra de Dios es de primera prioridad para nosotros, nada más. Y quiero darles 5 marcas, 5 cosas que deberían existir en una iglesia que se dedican a la palabra de Dios. Una iglesia dedicada a la enseñanza de los apóstoles es una iglesia que primeramente predica la palabra. Predica la palabra. Segunda de Timoteo 4, 1 al 2 dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente que predica la palabra. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La predicación aquí significa el anunciar públicamente las verdades bíblicas, las verdades de Jesucristo, las verdades de Dios, doctrinales. Es públicamente anunciarlo. Eso es lo que hacemos cada domingo. Nos preparamos durante toda la semana, los que van a predicar, los pastores o los directores que vienen a predicar. Nos preparamos toda la semana para poder traer una predicación, una enseñanza exposicional que pueda llevarles a ustedes y aún a nosotros, quien lo estamos estudiando, algo de entendimiento, algo de enseñanza para poder vivirlo de aplicación en nuestras vidas. Pero primeramente nos tenemos que aferrar a que como iglesia, no importa, venga lo que venga, nos digan lo que nos digan, nosotros siempre estaremos
siempre estaremos aferrados a predicar la palabra de Dios y nunca vamos a cesar de ser eso. Eso tiene que existir en el cuerpo de la iglesia. Fue lo primero que hizo Pedro. Predicó el evangelio y después de eso empezó a predicar las enseñanzas y enseñar. Y en muchas iglesias hoy en día, por la causa de querer ser atractiva hacia los demás, han abandonado lo que es la prioridad de predicar la palabra de Dios, porque de nuevo no quieren ofender a nadie. Iglesia, la palabra de Dios a mí me ha ofendido muchas veces, porque me corrige, me reprende, y eso es normal. Sigo diciéndoles a nosotros como iglesia, como Somos Grace, les invito a invitar ese tipo de instrucción de Dios, ese tipo de convicción de Dios, ese tipo de cuando Dios nos quiere reprender o nos tiene que reprender, a corregir y a instruir. Muchos de nosotros queremos ser instruidos en Dios, pero segunda de Timoteo 3:16 nos dice algo. Nos dice que no podemos ser instruidos hasta que tengamos nueva enseñanza, hasta que seamos reprendidos por esa nueva enseñanza, corregidos por esa nueva enseñanza, y luego, después de lo duro, y luego Dios nos empieza a instruir en los pasos justos. Pero hoy en día muchos creyentes le tienen miedo a un Dios que nos quiere corregir, aún siendo un Dios que nos corrige con gracia y misericordia y con paciencia. Tenemos que ser una iglesia que predica la palabra de Dios. Yo he estado en iglesias, yo he estado en conferencias, yo he estado en momentos de enseñanza donde el pastor se levanta y se presenta y dice: esta semana estuve leyendo en esta revista que esto y esto y esto y esto. Eso me recuerda de este versículo, y todo el sermón se trata de lo que leyó en la revista y no de lo que está en las escrituras. Yo he escuchado hombres de Dios, bueno, se dicen de Dios, ¿no? Pero que dicen: llegando hoy en la mañana, Dios me dio una palabra para la iglesia. En otras palabras, ¿no estudiaste? ¿No te preparaste? No te preparaste, pero quieres que me siente en un sermón de una hora y media para escucharte y tus ideas. Iglesia, no se trata de las ideas del hombre, no se trata de opiniones del hombre, se trata de la verdad y la palabra de Dios que transforma el corazón de la persona que lo escucha, que lo cree y lo pone en práctica. No se trata de opinión, no se trata de la cultura, no se trata de la psicología, no se trata de nada más fuera de lo que es la palabra de Dios. Y nosotros buscamos seguir siendo una iglesia que siempre vamos a poner una prioridad sobre la palabra de Dios y no nos vamos a mover. No nos vamos a mover. Segunda cosa que existe en una iglesia dedicada a las enseñanzas de los apóstoles es un anhelo para la palabra. Un anhelo para la palabra. Dice, o anhela la palabra, perdón. Dice primera de Pedro 2:2-3. Deseen, palabra clave, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado ¿qué? La bondad del Señor. Pedro está escribiendo en estos versículos y está utilizando una imagen, un ejemplo de cómo el creyente debería desear la palabra de Dios en nuestras vidas. Es como un bebé que recién nacido, y si han tenido hijos, todos conocemos esos momentos y esos días. Cada 2 horas son como una alarma digital que nunca se olvida, que cada 2 horas se va a despertar llorando porque tengo hambre. ¿Pero por qué? Porque esos bebés necesitan comer de lo bueno para seguir formándose correctamente y saludablemente. Y fíjense que ese crecimiento que ellos obtienen mediante la leche que toman cuando son bebés, ese crecimiento no solo les sirve como bebé, sino les sirve ahora como niño, ahora como joven, ahora como adulto. Nuestros sistemas inmunológicos son formadas durante estos tiempos.
Y es lo mismo cuando nosotros hemos llegado a probar de la bondad de Dios. Y les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes han probado la bondad de Dios en su vida? ¿Cuántos? ¿Solo dos? ¿Cuántos, iglesia, han probado la bondad de Dios? Y lo que Pedro está diciendo es que si sí es cierto que has probado la bondad de Dios, tú deberías anhelar, deseando más y más de la comida espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. La salvación es solo el inicio de la vida espiritual. No es el cumplimiento total en esta vida. No, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir siendo nutridos mediante la comida espiritual, la palabra de Dios que causa en nosotros un crecimiento y una madurez que en años y en años y en años estamos viendo un carácter formado en nosotros, pero no es un carácter que va de acuerdo a la cultura, sino un carácter que refleja a nuestro Señor Jesucristo mediante las enseñanzas que hemos obtenido en esos días. Deberíamos desearlo y anhelarlo. Un pastor, no Charles Spurgeon, sino R.C. Sproul, le hicieron la pregunta una vez. Le dicen, R.C., ¿es suficiente que el creyente lee la Biblia 2 veces a la semana? Y R.C. dice, no. Y así respondió, nada más. No dijo nada. Y la persona que le estaba haciendo la pregunta le dice, ¿no tienes nada más que decir? Dice, no es suficiente. En otras palabras, cada uno de nosotros, a probar la bondad de Dios, deberíamos querer conocer más y más de esta persona que ha sido bondadosa hacia nosotros. ¿Y cómo lo vas a conocer si no conoces la verdad? En otra parte, Pablo dice, ¿cómo van a creer en aquel de aquel que no han oído? Es lo mismo para nosotros. ¿Cómo vamos a seguir creciendo de aquel que no estamos estudiando, que no estamos conociendo? El deseo de la palabra de Dios es ser instruidos, es ser llenos es tener dentro de nosotros lo suficiente y lo necesario para poder seguir madurando, para vivir esta vida de una manera honrable a Dios. ¿Cuál es la meta del creyente, de la vida del creyente? Solo de gloria, todo para su gloria. ¿Cómo voy a gloriar a la persona que no conozco? Iglesia, te invito, llénate de la palabra de Dios. Si no tienes el deseo, pídele a Dios. Enamórame, Dios, como al salmista, enamórame de tener el deseo de querer estudiar y meditar en tus verdades y en tus leyes y preceptos. Y Dios te puede contestar. Escuché un testimonio de una persona que viene aquí en Somos Grace y ha estado con nosotros desde el principio. Esa persona llega cada domingo y está con nosotros. Pero un familiar de esta persona llega conmigo y me dice, Adrián, yo nunca, en todos los años que conocí esta persona, yo nunca he conocido de ellos el deseo de leer la Biblia. Y ahora, dado a lo que está aprendiendo ahí con ustedes, está leyendo su Biblia cada día. Un deseo. Y le dije, si eso es lo único por lo cual nuestra comunidad nos conoce, es suficiente. Esa iglesia ama la palabra de Dios, lo desea y lo anhela. La tercera cosa es que es una iglesia transformada por la palabra. Transformada. No solo lo vamos a desear, no solo lo vamos a comer, pero si lo vamos a comer, si lo vamos a tener dentro de nosotros, es con un propósito, y ese propósito es poder vivirlo en nuestras vidas. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Iglesia, cuando una comunidad de creyentes vivimos con una dedicación a la enseñanza de los apóstoles, existe dentro de ese pueblo una transformación en cual nosotros no estamos buscando vivir y vivir los placeres de la cultura y del mundo y de nuestra carne, sino estamos viviendo dado a la enseñanza que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo, y no nos estamos acoplando hacia los demás, sino
sino los demás están viendo en nosotros una transformación nueva, una vida nueva por la transformación que vino en nosotros. Y eso debería resultar de ello. ¿Cuántas historias he escuchado de gentes que han llegado y han llegado como llegaron? Llegaron todos, todos llegamos a la salvación en pecado, ¿sí o no? Todos. De hecho, lo único que traímos a nuestra salvación es que el pecado. Y me encanta escuchar las historias y platicar con gentes que han llegado, llegan a la fe, pero siguen siguen en el pecado con el cual llegaron, pero después de un tiempo, la verdad, los choca, los corrige, los reprende y los pone en los pasos justos y se arrepientan y llegan con nosotros y nos dicen: ya no más, ya no más. Vez tras vez, iglesia, hemos visto esto. Lo hemos visto vez tras vez. Diferentes pecados, lo que ustedes quieran pensar, lo hemos visto. Porque así llegamos todos. Yo me acuerdo ver y escuchar de una familia que estaban tan impresionados con la nueva persona que era uno de sus familiares, que llegó toda la familia un domingo para ver qué están haciendo. Porque esta persona es diferente. No es el mismo hoy que fue ayer. Transformación. No buscamos ser una iglesia que solo escucha. No buscamos solo hacer una iglesia lleno de información, sino buscamos ser una iglesia que, si solo tenemos un poco de información, podamos vivir grande transformación mediante el Espíritu Santo y la obra de Él en nosotros, por su palabra. Y claro que no buscamos solo dar poco información, es solo un ejemplo. Pero, iglesia, si estamos recibiendo la palabra de Dios, ¿para qué lo estamos recibiendo si no estamos aplicándolo en nuestras vidas? ¿De qué sirve? Es efectivo cuando el creyente confía en Dios y deja que el Espíritu Santo lo mueva, lo conmueva hacia el arrepentimiento y la transformación, a dejar el pecado en cual está. El número 4. Una iglesia dedicada a las enseñanzas de los apóstoles permite que sus líderes se enfoquen en la palabra. Dice el libro de los Hechos 6:1-7: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban. Ayúdenme con estos nombres: Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, amén, y a, y a un de. Gracias por la misericordia que tienen con su pastor, con la paciencia. A estos los presentaron ante los apóstoles y, después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una cosa que es necesario para ser una iglesia que se dedica a la enseñanza de los apóstoles es ser una iglesia que permite a su pastor, a sus ancianos, a sus maestros, enfocarse a la enseñanza de la palabra. Iglesia, hay una mentalidad, una manera de llevar a la iglesia en nuestra cultura. Y esa manera es que el pastor debería tener toda la autoridad,
El pastor tiene que ser el que ora con todos, ora por todos. El pastor es el que tiene que llegar a cada llamado al hospital cuando alguien se enferma. El pastor tiene que hacer todo. Pero iglesia, les hago la pregunta. Si el pastor está haciendo todo eso, ¿cuándo tiene tiempo para enfocarse en la palabra de Dios? Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, no sería bueno, no sería bueno descuidar la palabra, distraerse de la palabra de Dios para servir mesas. En otras palabras, eso son trabajos, son obras, ese ministerio es del cuerpo. Efesios capítulo 4 dice que Jesús le dio dones a la iglesia, le dio pastores, maestros, profetas, evangelistas. Él dio dones a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para tener que ser la persona que hace todo esto? No, para instruir a aquellos que necesitan hacer todo este trabajo. De hecho, el libro de Efesios capítulo 4 dice, el ministerio es de ustedes, no nuestro. Nuestro ministerio, ¿sabe cuál es? Lo que dice Pablo, enfocarnos en oración, en la preparación de la palabra de Dios, el estudio. Hace unos meses, este año, tuvimos un momento difícil como iglesia. Momentos en cual hubo necesidad de varios consejería, hubo necesidad de visitaciones a hospitales, necesidad de estar con familias que estaban perdiendo seres queridos y por un momento yo me había olvidado de esta verdad. Y durante diciembre yo empecé a contestar el WhatsApp y les estoy diciendo, yo no contesto WhatsApp, no me envíen mensaje por WhatsApp. Pero si se quieren comunicar con alguien de la iglesia, comuníquense con su líder de grupo de comunidad. Comuníquense con su líder de ministerio. Comuníquense con un hermano y una hermana que también tiene la misma unción que el pastor. Eso es lo que dice Pedro. Dice, todos tenemos la unción. Todos. Ustedes tienen la misma unción que el pastor. Yo no tengo ninguna unción especial. Todos tenemos la misma unción. Muchos llegan a la iglesia y piensan, yo necesito que el pastor ore por mí. No. Les voy a empezar a decir a partir de este día, ve y busca a un hermano y una hermana que ore contigo, porque ellos tienen el mismo Espíritu Santo y la misma unción, el mismo Señor, el mismo Dios y la misma palabra. El pastor no lo puede hacer todo, iglesia. Hay iglesias que esperan del pastor de hasta cortar el pasto, construir, limpiar los baños. Digo, ¿cuándo puede estudiar la palabra? Una iglesia sana tiene que ser una iglesia basada sobre las verdades de las escrituras. Y si no tienen tiempo para estudiar las escrituras, ¿cómo vamos a ser equipados? ¿Cómo vamos a ser edificados? ¿Cómo vamos a ser instruidos en la verdad? Les digo esto para invitarlos. Si eres nuevo y has llegado aquí en el último año y todavía, o quizás por fin estás diciendo, ok, Somos Grace es casa nuestra. Te quiero decir, nuestra cultura, si eres parte de esta casa, tú vas a querer ser un miembro oficial y vas a ir a la junta. Si quieres hacer parte de esta casa, te está encantando lo que está sucediendo aquí, lo que Dios está haciendo en tu vida, que tú también te vas a comprometer a vivir en comunidad, en grupos de comunidad, ser parte de. Te vas a comprometer a servir, te vas a comprometer a ser generoso. ¿Por qué? Porque para poder vivir este estilo de vida, para poder vivir lo que la palabra de Dios nos está enseñando que sucedió en el Nuevo Testamento, para poder tener la misma prioridad hacia la palabra de Dios, requiere que todos seamos parte de esto. Y les pido y les ruego, iglesia, no seamos egoístas con los dones que Dios nos ha dado. No saben que a cada creyente Dios le dio dones para servir a la iglesia. No seamos egoístas con nuestro tiempo. No seamos egoístas con los beneficios financieros que Dios nos da. Todos deberíamos estar buscando de ser parte de este hogar y compartir con este hogar y dar y servir a este hogar con lo que Dios nos da. Y es necesario.
Y les digo hoy, les dije anteriormente, yo no busco que sea una iglesia de mí. Ese no es la meta. Si Dios lo concede, gloria a Él, porque va a ser por la palabra. Y te digo sinceramente, si no te puedes compartir, si no te puedes comprometer de esta manera, aquí en Somos, busca una iglesia donde lo puedas hacer, porque es bíblico. Y mi anhelo no es que tú seas parte de nuestra iglesia, es que seas parte del cuerpo de Jesucristo y que vivas la vida de una manera bíblica. Y si tiene que ser en otro lugar, hazlo. Solo confía en Él y hazlo. Pero les pido, ayúdenos. Gracias por todos los equipos. Gracias por todos aquellos que son parte de servir. Gracias que en nuestra casa, sí, el porcentaje de aquellos que llaman Grace Casa están sirviendo. Vemos 300 personas cada semana y 215 de ustedes están inscritos para servir. Gracias, esto es bueno. De 315 personas que vienen cada domingo, 157 o 175 de ustedes están en grupos de comunidad. Gracias por hacerlo. Pero eso no termina con aquellos que iniciaron la iglesia. Eso sigue con aquellos que llegan y son nuevos. Te estamos invitando a no ser una persona que solo llega los domingos, pero alguien que se dedica a la cultura bíblica que estamos tratando de vivir. Y primero es que la dedicación a la enseñanza. Ayúdenos, iglesia. Y por fin, la quinta. Una iglesia que se dedica a las enseñanzas de los apóstoles encomienda la palabra a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Nuestra visión como iglesia es plantar más iglesias, buscando de entre aquellos que Dios nos envía, buscando en ellos los dones de enseñanza y de ser pastor, ser líder, para poder instruirlos y enseñarlos en cómo estudiar la palabra, cómo preparar la palabra y cómo presentar la palabra, cómo ser un pastor de una comunidad. Porque una iglesia que tiene de alta de prioridad la palabra de Dios siempre está viendo en cómo la segunda generación lo va a poder seguir haciendo. Entonces, en los domingos, cuando no está el pastor Adrián y está Irving, el director de grupos de comunidad, podemos celebrar que Dios está haciendo eso en nuestro hogar. Cuando no está el pastor Adrián y llega el pastor Isaí Gutiérrez, también un joven que está aprendiendo y creciendo en su conocimiento de la palabra, podemos celebrar que Dios lo está haciendo. Cuando vienen otros pastores, o aún el americano Luke Reinbrandt, quien presentó la palabra de Dios en el lenguaje del español y lo hizo mejor que el pastor Adrián, pues lo podemos celebrar. Esta obra no se trata del hombre, se trata de Cristo Jesús. Esta obra no va a vivir y no va a caer por causa del pastor. Esta obra va a seguir y va a ser edificada por causa de aquel pastor quien es perfecto y fiel. Amén. Y Él va a seguir dando dones, pero como iglesia nosotros nos queremos comprometer a estar buscando a esas personas y entrenándolos en cómo hacer el trabajo y el labor de presentar la palabra de Dios. Iglesia, esas son 5 cosas que marcan una iglesia que se dedica a las enseñanzas de los apóstoles. 5 cosas que lo podemos ver en las escrituras y cosas que vemos también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que nosotros deberíamos tener la palabra de Dios como de alta prioridad? ¿Por qué lo deberíamos predicar y hacer las cosas siguientes que hemos dicho? Porque Cristo Jesús, cuando vino, dijo: yo vine a hacer una cosa: predicar el evangelio. Predicar.
y Él lo enseñó a sus apóstoles, los apóstoles a sus discípulos, y nos hemos ido por generación a generación, y aquí estamos hoy. Pero tenemos que seguir con esa misma cultura, con ese mismo pensar y con esa misma prioridad de que la enseñanza y la palabra de Dios es primero. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ser bueno, por darnos tu palabra escrito por diferentes autores por tantos años, por preservar lo que el hombre ha querido destruir, que para esta generación ahora lo tenemos y lo tenemos presente en nuestras manos, en nuestras casas. Y pedimos, Dios, que tú despiertes un anhelo en nosotros de querer desearlo y necesitarlo cada día, y que nosotros como comunidad podamos ser una iglesia que lo ama, lo escucha y lo vive para tu gloria. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.